apelación directa de sentencia en amparo en la acción promovida por Mario Eduardo Asturias Morel contra el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En este amparo se señala como acto reclamado la resolución de fecha 18 de enero de 2018 que emitió el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala, en la que resuelve declarar con lugar la solicitud del Ministerio Público de apertura de juicio en contra de Mario Estuardo Asturias Morel, solicitante del amparo, por los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica y económica. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, en la sentencia de primer grado fechada el 6 de abril de 2018, consideró: resulta importante aclarar cuál es el objeto de la etapa intermedia, la cual consiste en evaluar y decidir judicialmente sobre las conclusiones planteadas por el Ministerio Público con motivo de la investigación preparatoria. Su finalidad es permitir al juez evaluar la existencia o la sospecha fundada para someter a una persona a juicio oral y público por la posibilidad de su participación en un hecho delictivo. Es el momento procesal en el cual el juez debe de examinar y evaluar la solicitud del ente persecutor y determinar si es pertinente, congruente y fundada en hechos su acusación. Esto no significa una valoración de pruebas, sino calificar en relación a que dichos medios de convicción cumplen con los requisitos legales, si son pertinentes, si son abundantes y que el caudal probatorio es el ideal para someter al acusado a la etapa del debate. El procedimiento intermedio no debe verse como un pase automático del procedimiento preparatorio al debate, evitando así abusos o salidas indebidas del proceso en el sistema penal, por lo que se establece como un filtro. Tiene esencialmente un carácter garantista y responde al humanitarismo del derecho penal contemporáneo, que impide llevar a juicio a una persona sin un mínimo de probabilidad de imputación, por lo que se trata de evitar acusaciones superficiales, manipuladas o arbitrarias. Sirve este momento procesal para controlar el poder punitivo conferido al Ministerio Público al otorgarle la acción penal por delitos de acción pública, así como la legalidad y procedencia de sus conclusiones, por lo que se busca además la racionalización de la administración de justicia, evitando juicios inútiles por defecto o insuficiencia de la acusación. También sirve para evitar el traslado de fórmulas y criterios del anterior sistema inquisitivo, por lo que en esta etapa la función del juez es calificar y evaluar la solicitud del Ministerio Público y determinar si es pertinente, congruente y fundada en hechos y derechos. Por su parte, la acusación del Ministerio Público es el escrito mediante el cual el ente encargado de la investigación en ejercicio de la acción penal pública presenta y fundamenta pretensión punitiva contra una persona determinada, a la que le atribuye la comisión de un hecho tipificado en la ley como delito. No necesita ser exhaustiva, pero sí fundada, ser clara, precisa y circunstanciada en cuanto al hecho punible, y tiene que estar sustentada en el principio de objetividad desarrollado en el artículo 108 del Código Procesal Penal, por lo cual tiene la obligación de considerar también en su actividad los elementos que favorezcan al imputado, al efecto de poder plantear al juez la solución procesal y penal adecuada, puesto que si solo se dedicara a fundamentar la culpabilidad, se estaría alejando de la actuación del Estado, del propósito esencial del procedimiento penal, como es la averiguación de la verdad, lo cual está íntimamente concatenado con el artículo 181 del mismo cuerpo legal, en el cual se expresa que el Ministerio Público debe de procurar por sí la averiguación de la verdad. Y por último, es importante citar el artículo 290 del Código Procesal Penal,
donde establece el deber del Ministerio Público de extender la investigación no solo a circunstancia de cargo, sino también de descargo, por lo que corresponde al ente encargado de la investigación promover la investigación de delitos para los fines del proceso penal y ejercer, en nombre de la sociedad, la acción penal pública, para lo cual actuará sometido al principio de legalidad, razón por la cual la jueza contralora no puede circunscribirse únicamente a un chequeo de medios de convicción, ya que es su deber calificar si los mismos guardan congruencia con los hechos descritos en la plataforma fáctica de la acusación. La autoridad impugnada debió hacer un análisis fundamentado de la pertinencia que guardan los medios de prueba con los hechos y establecer si existía concordancia entre los mismos para poder emitir la resolución motivo de la presente acción de amparo y establecer la existencia de indicios de la comisión y participación del amparista en los ilícitos penales que se le imputan y así darle cumplimiento a lo que establece el artículo 341 del Código Procesal Penal, circunstancias por las cuales se hace necesario traer a colación el fallo de la apelación de sentencia de amparo número 2397-2017 de la Honorable Corte de Constitucionalidad en el final del segundo párrafo y al principio del tercer párrafo de la página 11, que establece lo siguiente. Establece mediante confrontación con el requerimiento fiscal que existe fundamento serio para promover el juicio público del procesado, lo cual no es fundamento suficiente que haga sostenible su decisión de decretar auto de apertura a juicio, puesto que no se evidencia el estudio correspondiente de los elementos de convicción contenidos en la acusación formulada por el Ministerio Público, en concordancia con la plataforma fáctica atribuida a las normas legales aplicables al caso concreto, con la que se logre determinar la posible existencia o no de la responsabilidad penal. De ahí que, tal como se expuso ut supra, el juez contralor deberá examinar minuciosamente los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios de la acusación, ya que tal requerimiento debe indicar cuáles son los hechos por los cuales se solicita someter al sindicado a juicio penal, la existencia del hecho y la participación del procesado en el mismo. Concluye la cita. Todo el análisis anterior hace concluir a los miembros de este Tribunal Constitucional de Amparo que se violentaron el principio de inocencia, el derecho de defensa contenidos en los artículos 14 y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, derecho de igualdad contenido en el artículo 4 del mismo cuerpo legal. Se violentó el debido proceso y con ello no se cumple con los fines del proceso y de la tutela judicial efectiva contenidos en el artículo 5 del Código Procesal Penal, y se sometió al amparista a una doble persecución. En virtud, se declara procedente el presente amparo, por lo cual se le otorga la protección constitucional al amparista y el restablecimiento de la situación jurídica afectada, y por los vicios ya señalados, se le ordena a la autoridad denunciada emita el sobreseimiento dentro a favor del amparista Mario Estuardo Asturias Morel por los delitos imputados por el Ministerio Público dentro de la causa 01077-2013-00232. Se le recuerda a las partes el derecho que les asiste de impugnar la presente sentencia ante la Corte de Constitucionalidad, tal y como lo establecen los artículos 60 y 61 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El artículo 44 de la Ley de Amparo establece costas y sanciones. El tribunal también decide sobre las costas y sobre la imposición de las multas o sanciones que resultaren de la tramitación del amparo. En el presente caso, esta sala, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, por mandato legal debe de pronunciarse en cuanto a costas y sanciones, por lo que así deberá resolverse. Con esos argumentos, el Tribunal Acuo resolvió, otorga el amparo interpuesto por Mario Estuardo Asturias Morel, quien actúa bajo la dirección y procuración de los abogados Wilson Alejandro Martínez Castillo y Jorge Luis Meckler Flores, quienes actúan de forma conjunta, indistinta o separadamente en contra del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala. En consecuencia, se deja con efecto definitivo el acto reclamado consistente en la resolución de fecha 18 de enero de 2018. Como lo solicita el amparista, se ordena a la autoridad impugnada dicte el auto que dé sobreseimiento correspondiente.
No se hace especial condena en costas procesales ni en multa a los abogados que patrocinan al amparista. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública establecido en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario general. Pueden hacer uso de la palabra tercera interesada, apelante y requerente de la vista pública, Lorraine Mary Fisher Pivaral, quien actúa con el auxilio de los abogados Karen Mary Fisher Pivaral y Marvin Roberto Taque Rosales, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable Corte. En ese sentido, con fundamento en lo que establece el artículo 2, 12 y 265 de la Constitución Política de la República, pues efectivamente procedo a realizar mis alegatos en el sentido siguiente. Efectivamente, esta representación presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia que ya oportunamente fue dada lectura en su parte conducente por parte del secretario de esta honorable Corte. Atendiendo a eso, honorables magistrados, pues efectivamente como justificación o como agravios, pues efectivamente se establece por parte de esta representación de que el tribunal acuo que conoció en primera instancia esta acción constitucional de amparo promovida por el señor Asturias Morel, pues efectivamente incurrió en un grave error, incurrió en una falta, en este caso al procedimiento constitucional que las propias leyes, en este caso la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, establecen en todos sus preceptos, asimismo los demás acuerdos que ya existen dentro de la misma. En el sentido siguiente, honorables miembros, resulta de que el tribunal o la sala, perdón, en este caso que conoció en primera instancia, la sala al hacer un análisis, como ustedes mismos podrán observar dentro de las propias actuaciones, la sala al hacer un análisis lo realiza tomando en consideración una serie de medios de prueba que fueron en su momento pues tanto presentados por parte del amparista como también como terceros interesados, pues efectivamente presentamos una serie de medios de prueba. Esto, honorables magistrados, como bien lo sabemos, estamos ante un proceso constitucional de amparo, pero sin embargo del propio análisis de las propias actuaciones que obran dentro de la sentencia recurrida, pues efectivamente se denota de que los honorables magistrados de la sala primera de femicidio, ellos única y exclusivamente realizaron un análisis y valoraron y se atrevieron a valorar medios de prueba que fueron ofrecidas únicamente por la parte postulante, en este caso el amparista, no así tomando en cuenta los más de 65 medios de prueba que nosotros como terceros interesados también en su momento procesal los presentamos. Esto denota, honorables miembros de esta honorable Corte, de que efectivamente consideramos de que esta sala al momento de hacer un análisis lo hizo creyendo ser un tribunal de justicia ordinaria. Y eso es un grave error que se cometió por parte, porque ellos entran a analizar aspectos fácticos que por su investidura de Tribunal Constitucional no estaban facultados y aún así se toman ellos la atribución de poder, como ya escucharon ustedes, de instar a un sobreseimiento a la honorable juzgadora que oportunamente conoció el acto impugnado. Esto es importante hacer mención, honorables magistrados, porque evidentemente sabemos de que un proceso constitucional se debe de reñir o se debe de enmarcar en establecer si efectivamente los agravios invocados por el amparista efectivamente fueron acaecidos por la resolución de un órgano jurisdiccional de justicia, en este caso no es ordinaria, sino que es una justicia especializada, que es el tribunal o el juzgado, perdón, de primera instancia de femicidio. Entonces, esto, honorables magistrados, es evidente de que del propio análisis, pues efectivamente los honorables magistrados de la sala primera, pues ellos
omiten el entrar a conocer efectivamente un proceso con las garantías constitucionales. Y es más, ellos omiten en todo caso el poder analizar efectivamente los agravios que oportunamente invocara el amparista. Y como bien se indicó por parte de la honorable sala en ese momento en la parte considerativa, sabemos de que este acto reclamado por el cual hoy nos encontramos en esta instancia que oportunamente fue emitido el 18 de enero del presente año, pues efectivamente ese acto sabemos de que se dio dentro de una audiencia intermedia. Y como bien lo sabemos, el artículo 332 del Código Procesal Penal, segundo párrafo, nos indica cuál es el objeto de una audiencia intermedia. Nos indica cuáles son las condiciones que se deben de juzgar por parte de un órgano jurisdiccional que conoce una audiencia intermedia. Y en este caso, la honorable jueza que fue recurrida en acción de amparo, pues la honorable jueza de forma clara, precisa y extensa, ella da sus argumentos, ella da su fundamentación de acuerdo al artículo 11 bis del Código Procesal Penal de por qué o los motivos que a ella la incitan a poder aperturar a juicio oral y público el proceso penal que se sigue ante los juzgados especializados de femicidio. Entonces, si vemos, honorables magistrados, pues efectivamente la honorable juzgadora que conoció el acto reclamado, ella utilizó todas las herramientas. Y es más, recordémonos algo, que la honorable juzgadora, ella es una jueza especializada en materia de femicidio, en derecho de género. Y ella resolvió con ese enfoque de género que le da la Convención CEDAW y la Convención Belén do Pará. Entonces, los honorables magistrados, al momento de hacer un análisis, como puede constatarse por ustedes, ellos tratan de enfocar la justicia especializada de femicidio como una justicia ordinaria. Y sabemos, honorables magistrados, de que estamos hablando ante otra forma u otros mecanismos que, si bien es cierto, son aplicables todas las normas del derecho procesal penal ordinario, pero todas las resoluciones que se emiten en esos tribunales especializados deben de tener ese enfoque de género. Y por lo tanto, la propia honorable jueza que resolvió y que efectivamente ella entró a analizar cada uno de los aspectos, ella sí hizo uso de esa teoría de género y ella sí sustentó eficientemente la resolución que motivó el auto de apertura a juicio. Esto es importante hacerlo ver, honorables magistrados, porque, como ya lo indiqué, considera esta representación que la honorable sala que conoció en primera instancia esta acción de amparo se tomó las atribuciones incorrectas, se tomó unas atribuciones de valorar medios de prueba, valorar aspectos fácticos, que esos aspectos fácticos le competen únicamente al juez natural, le competen al juzgado que fue recurrido por la acción de amparo. Entonces, evidentemente, honorables magistrados, no podemos creer que este proceso de amparo sea una instancia revisora, sea una instancia donde pretendamos que aspectos fácticos se entren a valorar. No es posible. Acá estamos únicamente para discutir transgresiones a derechos fundamentales y a garantías constitucionales. Por imperativo legal, solo eso podemos discutir. Pero sin embargo, la honorable sala que recurrimos con la apelación, ellos sí se tomaron una atribución de un juzgado ordinario. Ellos actuaron como que fueran una sala de apelaciones, porque ellos revocaron la resolución venida en grado y ellos emiten y ordenan un sobreseimiento. Entonces, esto es imposible, honorables juzgadores, honorables miembros de la Corte de Constitucionalidad. Esto en un proceso constitucional no se puede. Si hubiera sido una apelación genérica o una apelación normal al tenor del artículo 402 del Código Procesal Penal, pues estamos hablando de que sí es diferente. Ellos sí son una instancia revisora, conforme al artículo 211 de la Constitución Política de la República. Es factible que existan dos instancias, pero en este caso no son dos instancias. En este caso, la honorable sala recurrida por esta representación se debió subsumir toda su análisis en establecer si efectivamente se existió esas transgresiones invocadas por el amparista. Y en este caso queda evidente por todos los medios de prueba que fueron aportados tanto por el accionante como por este tercero interesado, de que no se dieron los hechos tal y como ellos los plantean, que no se dieron una violación al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la certeza jurídica, a la tutela judicial efectiva. No quedó demostrado ni acreditado con argumentos ni con medios de prueba que efectivamente existiera una transgresión a una garantía constitucional,
a un derecho fundamental. Por el contrario, nosotros como recurrentes, como apelantes de la sentencia de primer grado de amparo, sí, efectivamente somos agraviados y efectivamente se nos está vulnerando el debido proceso y el derecho a una tutela judicial efectiva, porque como agraviado, que es mi patrocinada, pues efectivamente a ella se le está denegando ese acceso a la justicia que todos y todas los guatemaltecos pretendemos y llegamos con ese afán a estos órganos jurisdiccionales para reclamar esa justicia tan anhelada. Por lo tanto, honorables magistrados, considera esta representación de que se debe de entrar a analizar bien, efectivamente, esa resolución que emitió la honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Femicidio y que efectivamente se establezcan esa vulneración y esa violación a este proceso constitucional de amparo que ella misma gestó, en el que ella misma incurrió por no haber utilizado los postulados y los procedimientos que por ley deben de haberse enfocado con cada una de sus resoluciones que durante todo este proceso han emitido. Por lo tanto, consideramos de que efectivamente acá lo dable es acceder a ese recurso de apelación que fue planteado y que en todo caso, al darse con lugar este recurso de apelación, pues efectivamente que se anule la sentencia que viene en grado o la sentencia de primer grado de amparo y que se le niegue la garantía o la protección constitucional que pretende el amparista por considerar de que ésta no tiene ni asidero legal ni asidero fáctico, porque no está demostrado dentro de este proceso constitucional que efectivamente la honorable juzgadora, en fecha 18 de enero del año 2018, ella haya transgredido garantías y derechos fundamentales del amparista. Gracias. Muchas gracias, abogado Marvin Roberto Taque Rosales. Corresponde ahora el turno tercero interesado y apelante, Ministerio Público, por medio del agente fiscal, abogada Suseli Karenina Molina Rodas, de la Fiscalía de la Mujer, quien actúa con su propio auxilio. Buenos días, honorables magistrados. Honorable presidente, solo quiero solicitar su avenia para poder consultar mis apuntes solo en cuanto a fundamentar. Al lugar. Gracias, honorable presidente. Bueno, esta representación fue notificada de la sentencia de fecha 6 de abril de 2018, emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala. Esta representación, pues, interpone el recurso de apelación respectivo porque considera de que la sentencia respectiva no está ajustada a derecho. En primer lugar, porque la resolución por el cual se lleva a cabo el presente proceso de amparo, por el cual el amparista interpone el recurso de apelación, que es el auto de fecha de 18 de enero de 2018, en el cual pues la juez de primera instancia de femicidio resuelve aperturar a juicio en contra del hoy amparista por los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito privado y violencia económica en el ámbito privado. La misma pues fue debidamente fundamentada, por lo cual no se transgrede el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Asimismo, la juzgadora al momento de emitir el auto respectivo, pues cumple con su función, tal como lo establece el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo cual esta representación considera de que los derechos que alega el amparista de que le fueron vulnerados, como lo son el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de inocencia, una tutela judicial efectiva, la doble persecución, no se han violentado, ya que el proceso se llevó conforme a las etapas del procedimiento respectivo. En la audiencia de etapa intermedia, de hecho, todos los sujetos procesales tuvimos la oportunidad de argumentar y solicitar nuestras peticiones. La juez cumplió su función de analizar cada una de las peticiones, asimismo de analizar el requerimiento fiscal de conformidad con el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, el cual ella constató de que llenaba los requisitos establecidos. Asimismo, entra también a analizar los hechos que se consignaron en la acusación y por los cuales ella establece que con los medios de investigación que también se establecieron, hay
suficientes elementos que pueden llevarse a aperturar a debate y que sean conocidos en el mismo. Y en esa instancia es donde se debe valorar la prueba respectiva, no como lo vino a hacer la sala al momento de conocer el amparo respectivo, entra ella a conocer prueba. ¿Y qué está haciendo con esto? El amparista está utilizando el amparo como una instancia revisora, lo cual no es procedente, y como es de su conocimiento, pues ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad en la cual establece que media vez la juez se fundamente bien y su resolución, se debe de negar el amparo en virtud de que no es una instancia revisora, porque se estaría ahí sí vulnerando el artículo 211 constitucional. Por lo cual, honorables miembros del tribunal, si se acogiera la petición del amparista, ahí sí estaríamos vulnerando el acceso a la justicia a la agraviada, ya que no se están tomando en cuenta medios de prueba que se deberían valorar hasta en la etapa de debate, en el cual ella tiene en cuanto a dictámenes periciales psicológicos y psiquiátricos, en los cuales se establece el daño psicológico que ella tiene en su diario vivir, por lo cual es necesario que este proceso pues sí se llegue a conocer a un debate en el cual la instancia respectiva sí valore la prueba como debe ser y se cumpla con los fines del proceso. Y por eso también tenemos de tomar en cuenta de que tanto el Estado de Guatemala, al momento de ratificar tratados y convenios internacionales como la CEDAW y Belén de Pará, si nosotros se acogiera a la petición del amparista, se estarían vulnerando estos derechos, que no solo están reconocidos constitucionalmente, sino también internacionalmente, y se les estaría denegando el acceso a la justicia a la agraviada, y por ende no se estuviera llevando una tutela judicial efectiva. Por lo cual, honorables juzgadores, se les solicita, con todo respeto, pues que se revoque la sentencia emitida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala, y por ende se deniegue el amparo interpuesto por el postulante, ya que con ello pues se vulnerarían derechos a la agraviada, y ahí sí se estaría denegando el acceso a la justicia. Y tomemos en cuenta, honorables juzgadores, las sentencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad, los expedientes 2839-2016, sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 18 de enero de 2017, que en su parte conducente dice: debe de negarse la protección constitucional cuando del estudio de la resolución reclamada se advierte que el juez objetado ha emitido una resolución con argumentos jurídicos suficientes, en tanto observando lo dispuesto en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Admitió la acusación formulada por el Ministerio Público y la solicitud de apertura a juicio en contra del postulante, emitiendo para el efecto las consideraciones pertinentes que hacen insostenible el fallo, que ha sido respetuoso del derecho a una tutela judicial efectiva. Asimismo, también la sentencia del expediente 2065-2016 de fecha 21 de febrero de 2017, que también establece en su parte conducente que debe negarse el amparo cuando la autoridad cuestionada en la audiencia intermedia decreta apertura a juicio contra el procesado, motivando y fundamentando la decisión asumida conforme a los parámetros constitucionalmente exigidos para su validez, tal como ocurre en el presente caso, honorables magistrados. También, aunado a ello, también quiero hacer ver que en el presente caso se está alegando sobre lo referente a la doble persecución penal, y estas argumentaciones que da el amparista pues no son ciertas, pues entonces si se llega a analizar en el juicio donde él fue condenado por violencia contra la mujer en su manifestación física y fue absuelto por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, los hechos que se le atribuyeron en ese momento son otros independientes a los hechos que se le están atribuyendo en el presente proceso al hoy acusado, por lo cual las argumentaciones que viene diciendo el postulante no vienen siendo verídicas, por lo cual doble persecución en el presente proceso tampoco hay. Por lo cual, honorables miembros magistrados, pues solicito de que se revoque la sentencia de la Sala de la Corte de Apelaciones y por ende se deniegue el amparo interpuesto por el postulante. Solamente. Buenos días. Muchas gracias, señora fiscal. Corresponde ahora el turno al solicitante del amparo, Mario Eduardo Asturias Morel, quien actúa con el auxilio del abogado Jorge Luis Meckler Flores.
Queda en el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados. Artículo 12 de la Constitución, derecho de defensa. Nadie podrá ser privado de sus derechos en un proceso legal, ni por procedimientos que no están establecidos legalmente. Como pilar fundamental de todos los derechos, garantías dentro de la jurisdicción ordinaria, es el artículo que nos tiene como una base y un pilar en esta discusión en cuanto al amparo otorgado. En apelación se ha puesto atención por parte de este abogado que se alega que no se valoraron en igualdad los medios de prueba por parte de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones. Y es precisamente el hecho que nos trae acá, que nos llevó a plantear un amparo, a exigir nuestras garantías constitucionales. ¿Por qué? 18 de enero del 2018, la Sala de Femicidio no analiza ningún medio de la defensa. Es más, ni analiza los más de 80 medios de prueba que el Ministerio Público adjunta a la acusación como un sustento de la plataforma fáctica. Como garantías del derecho de igualdad, del derecho de defensa, tenemos que tener la certeza que los juzgadores van a actuar conforme al derecho, a las leyes y los principios y garantías constitucionales. Ante una juzgadora que no analiza ni siquiera los medios acusatorios en contra, no podemos tener una certeza absoluta de justicia ni del cumplimiento de las garantías constitucionales. Se habla que se revisaron hechos. Y sí, efectivamente, 18 de enero del año 2018, el hecho que la juzgadora interrumpe a la defensa y le dice que no va a hacer caso ni va a analizar todos los medios de prueba porque ella tiene su escritorio lleno. Ese es un hecho en contra de la ley, en contra de los principios, en contra de todas las garantías constitucionales derivadas del artículo 12 procesales, como lo es el artículo 3, el derecho de defensa, el debido proceso y el objeto propio de la audiencia. ¿Cuál es el objeto de esa etapa intermedia? Que la juzgadora pueda analizar todos los medios de prueba, pueda establecer que la acusación con los medios de prueba existe una relación de causalidad y esto puede ser sustentado en un debate. De nada nos sirve que la juzgadora únicamente se limite a establecer que existen dos medios de prueba para enviar a debate. Debe de no valorar, analizar, fundamentar como garantías y principios básicos de una juzgadora. ¿Por qué? Pongo el ejemplo, violencia psicológica. Bastaría con un dictamen psicológico, pero si el dictamen es positivo, es lo que le corresponde a la juzgadora. No solo verificar la existencia del dictamen, sino que analizar el contenido del mismo y decir, bueno, es positivo. Sí, esto puede ser sustentado en juicio. Pero si en caso fuera negativo, no puede decir, bueno, sí, existe el dictamen, vamos a juicio. No, debe de realizar, y le exige la ley, un análisis de los medios de prueba. ¿Para qué? Para que pueda establecer, comprobar y que se pueda sustentar estos hechos en un debate. ¿Y qué podemos esperar del derecho de defensa, del derecho de igualdad, si la juzgadora se limita únicamente a ver un limitado número de pruebas de 80 que se presentan por la parte acusadora, interrumpiendo a la defensa, coartando el derecho de defensa? Claro, son hechos que ocurrieron en esa audiencia y hechos que vulneran las garantías constitucionales, principios procesales, principios establecidos en tratados internacionales, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos. Se habla de una doble persecución y la sala lo advierte. ¿Por qué? Se presenta una acusación 6 de mayo del 2011. Perdón, se presenta una acusación, que es la primera a la que se hace referencia en la resolución de la sala, que contiene hechos que inician el 6 de mayo del 2011. Y en la segunda, que es la que nos atañe a nuestro proceso, los hechos comienzan del 4 de octubre del 2010, siendo básicamente inmersos los mismos hechos que contiene la primera acusación. Entonces, la juzgadora debe de verificar si ya fueron juzgados con las sentencias que se presentaron en su momento, con la acusación para verificar que son los mismos hechos, para no vulnerar
estos principios y garantías constitucionales de la doble persecución y garantías procesales establecidas en nuestro ordenamiento. Pero si la juzgadora se limita solo a calificar que la existencia de ciertos elementos o medios de convicción para aperturar a debate, no estamos ante una justicia. ¿Cómo es posible que esta defensa se pueda defender o pueda argumentar en acciones cometidas por terceras personas? ¿Cómo podemos nosotros justificarnos ante el actuar de terceras personas? Y sí, son actos que permitió la juzgadora de primera instancia el 18 de enero del 2018, aperturando juicio por acciones que cometen otras personas. Recordemos que la acción penal es personalísima, es directa. Más en este tipo de delitos, no podemos juzgar por acciones que cometen otras personas en contra de la agraviada, porque no podemos defendernos ni justificarnos por terceros. ¿Cómo podemos establecer entonces las garantías en esta audiencia bajo la carencia de la tutela judicial efectiva que se efectuó el 18 de enero del 2018? Y por eso respaldamos, sustentamos y estamos conforme con la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal y delitos de femicidio, porque advirtió estas violaciones de derechos humanos, de derechos constitucionales y de derechos procesales, por lo cual solicitamos a la Honorable Corte de Constitucionalidad que sea confirmada dicha sentencia, esto en defensa de todos los principios y garantías establecidas en la Constitución Política de la República, como los establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y repito, el artículo 12, nadie puede ser juzgado por procedimientos que no están establecidos. Y si la juzgadora tiene la exigencia legal de verificar todos los medios de prueba, de permitir el derecho de defensa, y cuarta el mismo interrumpiendo al abogado, y no analiza los medios de cargo ni de descargo, estamos ante vulneraciones evidentes, hechos concretos que vulneran no solo garantías, vulneran la justicia y el proceso penal. Gracias. Muchas gracias, abogado Jorge Luis Meckler Flores. Se clausura la audiencia en vista pública.